imperio ruso para el momento de la revolución era sexta, séptima, octava economía del mundo según cálculos distintos, que fue arruinada completamente por la Primera Guerra Mundial. Eso a su vez provocó la revolución. Sí, no los esfuerzos digamos, de unos y otros iluminados, sí, y se puede decir que Rusia se descarriló en aquel momento, pasando un viraje tremendamente cerrado, que implicaba la transición de una economía no plenamente occidental, más bien euroasiática, hacia una sociedad industrial. Entonces, en los marcos del antiguo régimen no lo pudo hacer, ocurre la revolución y esta transición hacia la economía industrial se realiza, digamos, en los marcos de lo que fue la Unión Soviética, ¿sí? A través de una economía planificada, a través, yo diría que de una especie de recurso, echar la manito a la parte oriental. Bueno, Rusia siempre ha sido euroasiática, ¿sí? Con un modelo que, dejando de lado el discurso ideológico del siglo XX, podríamos caracterizar como una especie del despotismo oriental o modo asiático de producción en el siglo XX. Es decir, se echó la mano a digamos, coerción extraeconómica, al sector de economía esclavista que fue el Gulag, el sistema penitenciario de trabajo, al nuevo amarre de los campesinos a la tierra, nueva servidumbre en los coljoses, y con eso se logró crear una sociedad industrial donde lo fuerte era la industria básica, es decir, carbón y acero. ¿Sí? Lo que permitió también a la Unión Soviética sobrevivir durante la Segunda Guerra Mundial y vencer en la Segunda Guerra Mundial, hacer muchos tanques, hacer muchos aviones, pero al mismo tiempo se hacía bastante poco en términos de los artículos de consumo. La economía soviética heredada de los tiempos de Stalin, basada en el trabajo esclavo de los presos de Gulag, se acaba más o menos hacia los mediados de los 50. Sí, en el periodo desde los mediados de los 50 hasta los mediados de los 70 hay una búsqueda de, digamos, de un nuevo acervo económico, pero lo que se acumula es más bien la deuda. Es decir, es la época cuando Milovan Djilas, uno de los importantes dirigentes comunistas y después disidentes yugoslavos, dice que los totalitarismos no se reforman, se derrumban. Sí, la Unión Soviética no se derrumba en aquel entonces porque a mediados de los 70 viene un salvavidas, que es el petróleo. Sí, y a partir de ahí, ¿cómo se llama? La economía sigue siendo la misma, basada en la producción principalmente de armamentos y de carbón y acero para ellos, sí, pero al mismo tiempo se puede agregar algo más de la producción o de la importación de artículos de consumo, pero todo esto basado en la gran producción de hidrocarburos, petróleo, gas en primer lugar, sí, y su exportación. Y así, ¿cómo se llama? La economía soviética llega hasta principios de los años 80, sí, todos los años 70, los altos precios de petróleo que le permiten recibir anualmente lo que toda Europa había recibido por el Plan Marshall, anualmente recibía eso. Y en los años 80, a principios de los 80, abruptamente caen los precios de petróleo y la economía soviética queda, digamos, en la nada. A mediados de los 80, Gorbachev intenta reformarla, sin un diagnóstico preciso de lo que estaba pasando, porque no había demanda por el diagnóstico real y lo que se informaba hacia arriba, lo que el jefe quería saber, no lo que efectivamente estaba pasando. Sí, hay intentos de reformarlo, hay intentos de motivar digamos, a los agentes económicos también materialmente. Sí, bueno, las reformas políticas resultan mucho más exitosas en el sentido de ajustar las cuentas con el pasado stalinista, glasnost, etc. Pero las reformas económicas no resultan, se las deja de lado. Sí, bueno, hasta que ¿cómo se llama? Bueno, el país colapsa, digamos, hacia fines de los 80, digamos, principios de los 90, fines del 91, la Unión Soviética, digamos, deja de existir. Es decir, deja de existir en medio de una profunda crisis del modelo. Nadie antes había transitado este camino del, digamos, del socialismo real, o por lo menos lo que se entendía por tal, hacia el capitalismo, ¿sí? El camino fue tremendamente doloroso en términos sociales. Es decir, hoy día se habla de los fatales 90 en Rusia y en los países exsoviéticos. El costo humano, el costo social fue tremendo. Nadie sabía, digamos, cómo hacerlo. Rusia recorrió el periodo de la acumulación originaria del capital,
lo que otros países habían recorrido en siglos, Rusia recorrió en meses o en años. Es decir, de un país donde todos recibíamos sueldos estatales más o menos iguales, se llegó a los niveles de la diferenciación social prácticamente africana, ¿sí? con fortunas que llenaban las primeras listas de la revista Forbes de noche a la mañana prácticamente, en meses, en años. Sí, y bueno, y su otro lado fue también la aparición de la pobreza, que no existía por 3 generaciones, por lo menos en el país. La gente no sabía qué era esto. Es decir, entonces los costos sociales eran, digamos, eran tremendamente duros. Los sectores que lograron levantarse en esta primera etapa eran el sector financiero, especulativo. Bueno, también podemos comparar con, ¿cómo se llama?, cierto periodo también en la historia económica chilena, digamos, de los años 70, ¿sí? Muchas empresas de papel, empresas financieras que jugaban con los bonos del Estado, etcétera, hasta que se produce la llamada crisis rusa, el año 98, ¿sí? Y también el sector basado en las materias primas, petróleo y gas, sí, aluminio, madera, diamantes, oro, bueno, lo que se podía exportar. Lo que sufre una crisis muy profunda son los sectores vinculados con la producción de bienes complejos, el sector de la producción de armamento, que estaba más desarrollado desde el punto de vista de la revolución científico-tecnológica. Sí, bueno, resulta que la reconversión es prácticamente imposible de este tipo de producción, hay que borrar todo y comenzar de nuevo. Sí, al mismo tiempo Rusia se abre a los mercados externos y los productos, no solamente europeos de buena calidad, sino que los productos de, no sé, turcos, chinos, tenemos la frontera con China más larga del mundo. Sí, ¿cómo se llama? Bueno, digamos, todos esos productos se invaden el mercado ruso y matan digamos, todo lo que no sea petróleo, gas o, digamos, materias primas de exportación. Fue un periodo tremendamente doloroso. Sí, la esperanza de vida se redujo por lo menos en 15 años. Eso significa, bueno, mala alimentación, colapso del sistema de salud y el fin de todo tipo de esperanzas, expectativas, una especie de crisis existencial, moral tremendamente dura. Esos fueron los, ¿cómo se llama?, los años 90. En primer lugar, nuevamente suben los precios de petróleo y gas. Suben estratosféricamente y eso a Rusia le favorece tremendamente, volviendo a la bonanza de los años 70. Y por otro lado, digamos, a nivel de las demandas de la población, el punto de partida ya no es la relativa bonanza de los tiempos del socialismo real, sino que el punto de comparación son los fatales 90. Entonces, todo lo que venía después ya era una mejora, digamos. Y ¿cómo se llama? Bueno, ya entra en la vida activa una nueva generación, digamos, más dispuesta a arriesgarse, más dispuesta de ir por otros, digamos, por otros caminos. Sí, y bueno, la economía actual de Rusia se sustenta principalmente en petróleo y gas, en la exportación de, ¿cómo se llama?, digamos, de materias primas. Sí, y eso, bueno, digamos, permitió en los años 2000 de alguna manera recuperar los niveles de vida, digamos, recuperar confianzas sociales. Eso explica también por qué en la década de 2000, por lo menos, bueno, durante la primera mitad de esa década, la popularidad de Putin, que justamente asume en esta época, ese es su primer gobierno, es bastante alta, ¿sí? Sí, como que la gente comienza efectivamente a vivir mejor. No obstante, hay un gran problema en, ¿cómo se llama?, en este resurgir de Rusia, y yo diría que ahí la gran diferencia con otros países del BRIC. ¿Sí? Es el punto que estos países se están industrializando, ¿sí? Estos países van de ida, mientras que Rusia en este proceso va de vuelta. Es decir, Rusia había destruido su potencial científico-tecnológico, industrial, lo había debilitado enormemente. Hoy día vive de la exportación de materias primas.